Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a nuestro eterno Elohim porque nos ha dado vida y salud el día de hoy y como cada semana también nos da esta oportunidad tan linda de poder estar hablando, escudriñando, investigando sus sagradas escrituras. El día de hoy vamos a analizar dos temas, dos misterios en realidad, que rodean la vida del apóstol Pablo. Uno de ellos es saber si el apóstol Pablo fue un anticristo y el otro está relacionado con sus nombres. A Pablo se le llamaba tanto Saulo como también Pablo, y vamos también a analizar ese misterio que rodea la vida del apóstol Pablo. Uno de los apóstoles, en este caso Juan, en su primera epístola que escribe, su primera carta, en el capítulo 2 de Primera de Juan, en el verso 18, dice lo siguiente el apóstol Juan, y nos hace también a través de estas palabras una gran revelación. Dice el verso 18 del capítulo 2 de Primera de Juan: hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. En el tiempo de Yeshua, y antes del tiempo y el nacimiento de nuestro amado Yeshua, ya estaba fuerte el rumor de que el Mesías había de aparecer, o que su advenimiento estaba cerca, y la gente lo esperaba con muchas ansias en esa época, ¿ya? Por eso en un momento Juan el Bautista, ¿no es cierto?, manda a preguntar con sus discípulos, averiguar si Yeshua era el Mesías el que había de venir o tenían que esperar a algún otro. Eso habla de que ellos esperaban al Mesías en ese tiempo con ansias. Estaban las esperanzas puestas en el advenimiento del Mesías para que estableciese el reino de Israel, para que expulsase a los romanos y estableciese el sacerdocio o el culto en el templo o los sacrificios en el templo con mucho más fervor o con mucha más santidad. Pero así como se oía del advenimiento del Mesías en aquel entonces, también se oía que había de venir un anticristo. Por eso el apóstol Juan menciona acá y dice, en el verso 18 del capítulo 2 de su primera epístola, dice: hijito, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis, ¿ya? Ustedes han oído que el anticristo viene. Es cierto que se ha de levantar un anticristo, una persona que se va a oponer no solo contra el Mesías, sino contra todo lo que se llame Dios o contra todo lo que rinda culto a Dios. Y dice Juan en esta epístola que se han levantado en su tiempo, por supuesto él está hablando en su época, dice: se han levantado muchos anticristos. Fue uno de estos personajes, el apóstol Pablo, que se levantó como uno de los anticristos en su momento. Lo vamos a analizar ahora entonces con la ayuda del Eterno. Para entender si el apóstol Pablo llegó a ser un anticristo, tenemos que analizar un poquito su vida, lo que él mismo dice de él y que está registrado en las Escrituras, por supuesto. Vamos a comenzar a ver un poquito, a analizar qué dice el apóstol Pablo de él, para poder entender, ¿no es cierto?,
si él llegó a ser un anticristo. Comenzando en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, vamos a leer por acá, 22, verso 1 al 3 dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Y aquí el apóstol Pablo ya nos da varias luces donde él habla de él. Dice que él es judío, pero que nació en Tarso de Cilicia. ¿Y qué significaba eso? Que también tenía la nacionalidad romana. El hecho de haber nacido en Tarso era una ciudad metrópoli en el tiempo del apóstol Pablo. Roma la había establecido como una ciudad metrópoli. Y cada ciudad que estaba categorizada como metrópoli era una ciudad donde las personas que nacían allí, aunque no fueran de padres romanos, pero naciendo en una metrópoli, tenían también la nacionalidad romana. Fue el caso del apóstol Pablo, que sus padres eran judíos, pero estaban en Tarso, y allí nace Pablo, y por el hecho de nacer allí, adquirió la nacionalidad romana. Pero el apóstol Pablo en sí no era romano, era de padres judíos, bueno, y llegó a tener la nacionalidad romana por esa situación, por haber nacido en una metrópoli. Vale decir, ¿no es cierto?, que la ciudad de Tarso hoy día corresponde a todo lo que es la actual Turquía. Ya, allí nace el apóstol Pablo, bastante retirado, ¿no es cierto?, de la ciudad de Israel. Allí nace, pero aquí dice el apóstol Pablo que fue criado en Jerusalén, es decir, los padres una vez que nacen van a Jerusalén y seguramente se radican allí, porque como él lo menciona acá, ¿no es cierto?, dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido, dice, a los pies de Gamaliel. ¿Por qué hace mención esta instrucción y nombra a Gamaliel? Porque Gamaliel era uno de los rabinos más importantes de su época. Podríamos decir que el apóstol Pablo fue a la mejor universidad, a una de las mejores universidades que existió en la época de Yeshua, donde enseñaban la Torá, la ley y los preceptos de Dios. Tanto la Torá escrita como la Torá oral. Gamaliel también hay que decir que él fue el nieto de Gilel, uno de los más importantes rabinos en la época de Yeshua. Gilel muere más o menos cuando Yeshua tenía como 10 años de edad. Muere Gilel y toma el control de esta escuela rabínica su nieto Gamaliel. Así que el apóstol Pablo por eso hace mención acá: yo fui criado a los pies de Gamaliel, es decir, a la mejor universidad que podía haber en Jerusalén. La otra que existía, aparte de la de Gamaliel o la de Gilel, era la de Shammai. Eran las dos más importantes que existieron en su época, y no cualquiera llegaba a estudiar allí, ¿ya? Por eso cuando Yeshua enseñaba en el templo, todos se admiraban de su doctrina, porque decían: ¿y este de dónde salió? ¿Dónde aprendió? Si este no estuvo en la escuela de Gilel, no estuvo en la escuela de Shammai, no estuvo en estas universidades. ¿Cómo es que sabe tanto? ¿Ya? O quedaban sorprendidos con su doctrina, ¿ya? Acá ya entonces sabemos un poco de lo que es el apóstol Pablo, y también dice que él fue criado estrictamente conforme a la ley de sus padres, ¿ya? Celoso de Dios como lo sois todos vosotros. Aquí ya Pablo nos da luz de su vida.
El apóstol Pablo nos arroja un poco de luz de su vida, ¿ya? Y vamos a ver también el libro de los Hechos 23, verso 6. También aquí el apóstol Pablo nos da un poquito más y nos habla de él. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo silencio entre los fariseos y los saduceos. Se produjo una disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Bien, aquí el apóstol Pablo también nos da luz de su vida, dice que él es fariseo, ¿ya? Y también aquí dice que los fariseos creen en la resurrección, creen en los ángeles, creen en el espíritu, ¿ya? Mientras que los saduceos, que también eran judíos, no creían en estas cosas. Entonces ya aquí tenemos un poquito más de luz. Tengo que decir también que en el tiempo de Yeshua habían muchos grupos religiosos o muchas sectas, por lo menos se conocen como algo de 25, y cada una de ellas tenía, en algunas cosas coincidían en sus creencias, en otras no tanto, y en otras ninguna. En este caso, como los saduceos, por ejemplo, con los fariseos, no coincidían, los saduceos no creían en los ángeles, no creían en la resurrección y no creían en el espíritu, mientras que los fariseos creían en estas cosas. Y Pablo dice, yo soy fariseo. Entonces el apóstol Pablo creía en la resurrección, creía en los ángeles, creía también en los espíritus, ¿ya? Acá tenemos otro poco de luz de la vida del apóstol Pablo, ¿ya? En el libro de Gálatas, en el capítulo 1, también el apóstol Pablo nos da un poquito más de luz de su vida. En el verso 13 y 14 dice el apóstol Pablo, verso 13 y 14 del capítulo 1 de Gálatas, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, dice Pablo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí el apóstol Pablo ya también nos está revelando que su religión era el judaísmo. Era fariseo y su religión el judaísmo. Fariseo no era una religión, fariseo significa separado, apartado. Ellos hacían llamar los separados, los puros, ¿ya? Mientras que a los otros los miraban en menos. Entonces los fariseos por eso eran tan fregados, digamos, en su tiempo, porque ellos se creían los santos, los mejores de su época, ¿ya? Y su religión era el judaísmo. Y aquí el apóstol Pablo lo está mencionando, ¿ya? Entonces ya sabemos que el apóstol Pablo tenía dos nacionalidades, romana y judío. Era judío y adquirió la nacionalidad romana por el tema que nació en una metrópoli. Era hijo de fariseos, ¿ya? Su religión era el judaísmo, y dentro del judaísmo, dice el apóstol Pablo, yo era uno de los mejores. Aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, era uno de los mejores que practicaba el judaísmo, ¿ya? Así que ya tenemos aquí algunas cosas del apóstol Pablo que menciona de su vida y que nos van a dar luz para saber si Pablo fue un anticristo o no. En el libro de los Hechos,
en el verso 9, donde se relata la conversión del apóstol Pablo, nos deja claro que el apóstol Pablo aquí estaba persiguiendo al Mesías, es decir, era un anticristo. En el capítulo 9, en el verso 3 dice: «Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Bien, el apóstol Pablo entonces, de acuerdo a este texto, fue un anticristo porque persiguió a Jesucristo. Pero de acuerdo a su religión, el judaísmo, él creía en el Mesías, porque como les decía anteriormente, dentro de Israel en aquel entonces había muchos grupos, muchas sectas, como por poner un ejemplo, estaban los celotes, que ellos creían en el Mesías, esperaban el advenimiento del Mesías, pero esperaban un Mesías guerrero. Eso eran los celotes, ¿ya? Y su Mesías que ellos esperaban, más que un sacerdote, más que alguien que iba a establecer el reino, creían en eso, pero que iba a establecer el reino a través de la violencia, a través de expulsar a los romanos con guerra, un soldado poderoso, y de esa manera esperaban al Mesías los celotes, ¿ya? Estaban los esenios, que ellos creían, ¿no es cierto?, que el Mesías iba a aparecer como un gran sacerdote, ¿ya?, diferente a todos los sacerdotes que existían en el templo, y que iba a establecer, ¿no es cierto?, una forma nueva de hacer un culto al Dios verdadero. Es por eso que Yeshua, por ejemplo, cuando se encuentra con la mujer samaritana, ¿no es cierto?, y le dice a la mujer samaritana: ya no se va a adorar en este monte ni en el templo en Jerusalén, sino que los que tengan que adorar a Dios lo van a hacer en espíritu y en verdad. Ese era uno de los pensamientos de los esenios, que iba a aparecer el Mesías como un gran sacerdote trayendo una forma nueva de adorar a Elohim, ¿ya? Así lo esperaban otro grupo de judíos. Los fariseos esperaban un Mesías, que iba a aparecer para establecer, o un gran legislador que iba a hacer que todos cumplieran la ley de Dios, ¿ya? Porque los fariseos creían en esto, se los voy a leer acá, dice: creían en el estricto cumplimiento de la ley, ¿ya? Por eso que usted allí encontramos en los libros del Evangelio, que con Jesús tiene mucha confrontación con respecto a la ley. Acusaban los fariseos a Yeshua que Jesús no cumplía la ley, ¿ya? Porque ellos, en el estricto rigor, una de las cosas que existía dentro de ese judaísmo que practicaban los fariseos era cumplir a rajatabla, como se dice, la ley, ¿ya? Tanto la ley escrita como la ley oral, ¿ya? Creían en los ángeles, como lo mencionamos, creían en la resurrección, como lo mencionamos, creían en el Espíritu, como lo mencionamos, ¿no es cierto? Creían, por ejemplo, también en la paga del bien y del mal, que cada persona hiciera el bien iba a recibir una paga, el que hacía mal iba a recibir una paga, ¿ya? También creían en eso. Y por supuesto ellos también creían en el Mesías, pero creían en el Mesías que iba a aparecer un Mesías como un gran legislador, que iba
hacer que todos cumpliesen la ley y que esa ley iba a estar de acuerdo con el pensamiento como ellos interpretaban la ley. Por eso que cuando Cristo viene, choca con los fariseos, y los fariseos chocan en la doctrina con Yeshua, porque ellos consideraban que Yeshua no estaba cumpliendo la ley y lo acusaban de incumplir la ley y de incitar al pueblo a infringir la ley de Dios, según la interpretación que ellos tenían dentro del judaísmo. Entonces, como Yeshua no cumplía, según ellos, con los requisitos para ser el Mesías, no era el Mesías, y el apóstol Pablo como fariseo y como religión del judaísmo que practicaba, Yeshua no era el Mesías. Entonces, cuando él sigue a Yeshua, sigue a este Jesús, no lo sigue como el Mesías, sino lo sigue como un impostor, como alguien, ¿no es cierto?, que adulteró, que incitó al pueblo a no cumplir la ley. El apóstol Pablo nace entre 5 o 10 años después que Cristo. Tenían diferencia entre 10 años de edad con nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. No hay registros si el apóstol Pablo tuvo algún acercamiento con Yeshua en su tiempo. Es probable que a lo mejor lo conoció de lejos, no le interesó porque para aquel entonces Yeshua solamente era un rabino más, una persona que enseñaba más. Y tal vez el apóstol Pablo también todavía estaba en un periodo de su etapa de estudios en la Universidad de Gamaliel, y todavía no tenía ese poder que tuvo más adelante cuando ya se tituló a lo mejor como un fariseo, como un rabino de su época, y ya tenía poder para seguir a cualquiera, ¿no es cierto?, dentro de su religión, dentro de esta policía religiosa que existía en ese tiempo, ¿ya? Y es allí donde a veces la gente se confunde, porque como el apóstol Pablo tenía carta o tenía autoridades de los sacerdotes y de los rabinos del Sanedrín de aquel entonces, para seguir a aquellos que adulteraban la ley de Dios, que no querían cumplirla o que incitaban al pueblo a dejar la ley de Dios, la gente a veces malinterpreta y piensa que él era un soldado romano y que perseguía a los cristianos. No era así. Él era un religioso, un fariseo, que su religión era el judaísmo, y que dentro de esta religión existía también, ¿no es cierto?, el Sanedrín, estaban los jueces de Israel, y que castigaban a aquellos que incitaban al pueblo a abandonar la ley de Dios. Es decir, cualquiera que incitara a no cumplir la ley de Dios era juzgado por estos ancianos, por este Sanedrín, ¿ya? Y los apóstoles, para ellos, eran estas personas que incitaban a no cumplir la ley de Dios, ¿ya? Y usaban como base, ¿no es cierto?, a nuestro Señor Jesucristo, y lo ponían por delante, y esto molestaba también a los fariseos de aquel entonces y al apóstol Pablo, por supuesto, que era un fariseo. De esta manera el apóstol Pablo comienza a seguir entonces a los cristianos de aquel entonces, a los primeros discípulos, que a toda persona que hablara en el nombre de Cristo, lo empieza entonces a hacer este seguimiento para llevarlos ante el Sanedrín, ante el juicio de estos sacerdotes, ¿no es cierto?, y poder hacer juicio con respecto a este tema. Es aquí entonces que el apóstol Pablo se transforma en un perseguidor del Mesías sin saberlo, porque para él Cristo no era el Mesías. Por la religión que tenía del judaísmo, por la interpretación que el judaísmo le daba a la Torá, Jesús no encajaba dentro de los parámetros
que tenía que venir el Mesías, porque para ellos tenía que venir un legislador que cumpliera la ley, que le diera la misma interpretación que ellos tenían de la ley, ¿no es cierto? Y que obligara a todos los de Israel a cumplir la ley. Y Yeshua vino y hizo todo lo contrario a lo que ellos pensaban. Yeshua vino y hizo lo correcto, le dio la correcta interpretación a la ley, ¿no es cierto? Pero para ellos no lo tomaron así. Para ellos tomaron que Jesús era una persona que malinterpretaba la ley y que incitaba al pueblo a no cumplir la ley. Es por eso, por ejemplo, que en el libro de Mateo 24, Mateos 23, perdón, parece que es, vamos a buscar acá, vamos a leer un poquito. Mateo 23 en adelante voy a leer algunas de las cosas que Jesús dijo con respecto a los fariseos, que son bastante fuertes. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciego, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos y muertos, de toda inmundicia. Por leer y nombrar algunas de las cosas que Yeshua dice de los fariseos. Así que imagínense todas las cosas que Yeshua dice de los fariseos, que su religión era el judaísmo, no tenían por dónde pensar o creer que Yeshua era el Mesías. Y Pablo era uno de ellos. Pablo era un fariseo, Pablo era un judaísta, practicaba el judaísmo en su tiempo. Así que dentro del judaísmo, Yeshua no encajaba para ser el Mesías. Así que Pablo, cuando persigue a Jesús, sigue a los que siguen a Jesús, ¿ya? Él no está siguiendo al Mesías, él está siguiendo a un impostor, a impostores, ¿ya? Así que desde ese punto de vista, Pablo siguió al Mesías sin saber qué era el Mesías. Para él estaba siguiendo a un impostor. Cuando Yeshua se le aparece y se le presenta, le dice: yo soy Jesús, el Mesías, a quien tú persigues, ¿ya? Entonces allí donde el apóstol Pablo entonces ya recibe la revelación, ¿no es cierto? Donde recibe, ¿qué es lo que le revela Yeshua a Pablo? Le está revelando una nueva ley, le está revelando un nuevo misterio. En realidad el apóstol Pablo conocía la Escritura, tal como él lo dice: yo me crié a los pies de Gamaliel estudiando la ley completa, la ley de la mejor manera, uno de los mejores. ¿Cuál era el problema? La interpretación. Cuando Yeshua le revela la correcta interpretación de la ley. Pablo sabía la ley. Lo que no sabía correcto era la interpretación de esa ley. Y Yeshua se la revela. Esa es la revelación que le hace Yeshua al apóstol Pablo. La correcta revelación, ¿ya? Desde este punto de vista, entonces, el apóstol Pablo, ¿qué podríamos decir? ¿Fue un perseguidor del Mesías? ¿Fue un anticristo? Para poder hacerle un juicio a Pablo, ¿no es cierto? ¿Fue un anticristo? De acuerdo al pensamiento que tenía Pablo dentro del judaísmo, no fue un anticristo, porque él estaba siguiendo a una persona, según el judaísmo, falsa. Cuando él recibe ahora la correcta interpretación y Cristo se le revela a él, claro,
el apóstol Pablo fue en ese momento, se sintió un anticristo, porque estaba siguiendo al Mesías. ¿Ya? Eso por una parte. Así que ya aprendimos un poquito qué es lo que era un fariseo, qué es lo que era el judaísmo, en qué cosas creían, y de acuerdo a su creencia que tenía Pablo, entonces en su momento, Cristo no encajaba para él dentro del judaísmo, porque el pensamiento del judaísta en ese momento no cuadraba con la vida y con los hechos y con las palabras de Yeshua. Y por eso son ellos que después al final lo llevan, ¿no es cierto?, a la muerte y muerte de cruz. ¿Ya? Otro de los misterios de Pablo es su nombre. ¿Por qué tenía dos nombres? Saulo y Pablo. Vamos a analizar este otro misterio del apóstol Pablo. Saulo, en realidad, el nombre Saulo no era su nombre, en realidad su nombre era Saúl. Así se llamaba Pablo, Saúl, igual que el primer rey de Israel, Saúl. ¿Ya? Y de repente aparece, ¿no es cierto?, haciéndose nombrar Pablo. Lucas, por ejemplo, Lucas, que escribe el libro de los Hechos, ¿ya? Lucas escribe el Evangelio de Lucas y también escribe el libro de los Hechos, y él en el capítulo 13 de los Hechos, capítulo 13 de los Hechos, en el verso 9, por primera vez hace Lucas mención aquí, dice: entonces Saulo, que también es Pablo, por primera vez aquí escuchamos el nombre de Pablo, ¿ya? Lo menciona Lucas. Entonces Lucas dice que Saulo, que también es Pablo, es decir, a Saulo se le llama Pablo, ¿ya? Y bueno, Saulo lo tradujeron, ¿no es cierto?, de Saúl, y quedó como Saulo acá en el castellano, pero su nombre era Saúl. Y su otro nombre era Pablo. ¿Qué pasa con estos dos nombres? Nosotros en la Biblia encontramos, ¿no es cierto?, que en su momento el Eterno le cambió nombre a varias personas, en este caso, por ejemplo, a Jacob, a Abraham, a Sara. Hubo cambios de nombre, ¿ya? Pero acá en el caso de Pablo no hay un registro de que alguien le haya cambiado el nombre, o de que Jesús cuando se le aparece le cambia el nombre. No hay un registro de ese tipo. Si no es por Lucas que los menciona acá, ¿no es cierto?, de que a Saulo también se le llamaba Pablo. Es probable, una de las explicaciones, ¿no es cierto?, es que como Pablo nace en la ciudad de Tarso, en una ciudad griega en su momento, después romana, ¿no es cierto?, bajo los romanos, se le llamara en el griego a Saúl, Pablo. O tal vez también por el tema de su condición física o de sus características físicas. A veces en aquellos tiempos también se le llamaba, se le ponía un segundo nombre a las personas, ¿ya? Digo esto porque el nombre Saúl, que era uno de los nombres que él tenía, judío, ¿no es cierto? Su nombre Saúl quiere decir, ¿no es cierto?, invocado o llamado. Es un nombre que él usaba, Saúl, al que nosotros hoy día conocemos como Saulo, que fue traducido como Saulo, pero era Saúl. Entonces ese nombre significa invocado o llamado. Mientras que el nombre Pablo
quiere decir pequeño o poco. Entonces no sabemos si la estatura del apóstol Pablo no era una persona muy alta, y tal vez se le llamaba por esa condición Pablo, ¿ya? Puede ser una de las razones. Si no fuera, ¿no es cierto?, porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, verso 4 al 8, encontramos lo siguiente, que tal vez sea la razón más fuerte. Capítulo 13, verso 8, del verso 8 al 13 dice, pero aquí está relatando cuando el apóstol Pablo llega en realidad a Chipre, ¿no es cierto?, a predicar a esa región, y se encuentra con un judío que practicaba, ¿no es cierto?, como la magia, un falso profeta, ¿ya? Vamos a leer del verso 5 en adelante para entender un poco este contexto. Dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta, judío, llamado Bar Jesús. Bar Jesús era el nombre de este personaje, Bar Jesús, que estaba en el proconsol Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pero este proconsol romano deseaba oír a Pablo, escuchar sus palabras, pero este mago que se llamaba Bar Jesús le prohibía o lo estorbaba a Pablo para que no le hablara a este hombre de la palabra de Dios. Pero en el verso 8 dice Lucas, dice, pero le resistía Elimas, el mago. Dice, pues así se traduce su nombre. Es decir, Bar Jesús se traducía probablemente al griego ese nombre, Elimas. Esta es otra de las probabilidades con el nombre de Pablo, que probablemente Pablo en el nombre judío, Saúl, ¿no es cierto?, que sus padres le pusieron Saúl a lo mejor en honor, en un recuerdo al primer rey que tuvo Israel, pero que en el mundo romano de aquel entonces, en el griego, le traducían en aquel entonces a Saúl Pablo, como en este caso a este judío Bar Jesús lo traducían como Elimas. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al proconsol. ¿Ya? Así que ahí tenemos otro dato importante, que es lo más probable lo que ocurrió a lo mejor, que por eso que Lucas entonces Lucas en el capítulo 13, acá en el verso 9, ¿no es cierto?, dice Lucas, entonces Saulo, que también es Pablo, tal como Bar Jesús, que traducido era, ¿no es cierto?, Elimas, tal vez Saúl, en el griego de aquel entonces, se traducía Pablo. ¿Ya? Ese es otro de los misterios que rodea al apóstol Pablo, su nombre. ¿Ya? Lo cierto es que el apóstol Pablo en la mayor parte de sus cartas se presenta como Pablo, porque la mayor parte de sus cartas fue justamente dirigida a no judíos, a gran parte, ¿no es cierto?, del pueblo gentil, es decir, a una localidad
romana, ¿ya? De aquel entonces. Y es probable que por eso él entonces prefiere poner su nombre Pablo, porque así también lo iban a entender sus lectores o cuando llegaran las cartas de Pablo, ¿ya? Y otra de las razones también es importante aquí, que vamos a terminar con esto, que el apóstol Pablo a lo mejor también prefería llamarse Pablo, porque en el judaísmo su nombre Saúl, que quiere decir, ¿no es cierto?, invocado, llamado, lo hacía sentirse tan especial y tan grande, y por sobre su nombre lo hacía sentirse por sobre las demás personas. Por eso que él dice, yo en el judaísmo era uno de los mejores, aventajaba mucho de mis compatriotas en el judaísmo, ya era uno de los mejores, se sentía tan especial en el judaísmo él, tan grande, tan poderoso, con ese nombre, Saúl. Pero mientras tanto que con el nombre Pablo en el griego se sentía menor o poca cosa. Y él lo menciona en el libro de Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 15, verso 9, lo vamos a analizar acá. Él ya aquí convertido, ¿no es cierto?, ya había dejado el judaísmo. Él dice lo siguiente en el verso 9, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Mire cómo dice el apóstol Pablo aquí. Escuche bien. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Se sentía poca cosa, se sentía, ¿no es cierto?, como quiere decir el nombre Pablo, ¿no es cierto?, poco, ¿ya? Eso es lo que quiere decir el nombre Pablo, ¿no es cierto? Entonces el apóstol Pablo se sentía de esta manera, y tal vez por esta razón también prefiere usar el nombre Pablo, ¿ya? Porque realmente una vez que conoció a Yeshua, ya se sentía, ¿no es cierto?, no se sentía como el nombre Saúl, que era un llamado, que era un invocado, que era un poderoso, ¿ya? Sino que ahora él se sentía, incluso él dice, me siento como el menor de los apóstoles, como un abortivo, me llamó el Señor, ¿ya? Y tal vez esa razón también el apóstol Pablo lo hace sentirse de adentro del corazón una persona humillada. No que sea poca cosa, sino que él se siente no digno de ser llamado grande ahora, sino se siente el más pequeño en el espíritu. Se siente el más pequeño, ¿no es cierto?, por haber perseguido a la iglesia del Señor, ¿ya? Así que de ahí entonces este misterio de Pablo, ¿no es cierto?, que quiere decir pequeño o poco, y tal vez él decidió adoptar este nombre ya definitivamente en sus cartas como Pablo, y no se hace mencionar Saúl, porque esa era la forma que él se estaba sintiendo ahora. Ya, se estaba sintiendo un pequeño, un poco, ya, como lo menciona en el 1 de Corintios 15, verso 9, ya, porque yo soy el más pequeño. Y eso quiere decir Pablo, pequeño. Y él usa este nombre entonces ahora en sus cartas, y prefiere usar este nombre, ¿no es cierto?, en sentido de humillación, en sentido de que ante el Señor no nos podemos sentir poderosos, no podemos sentirnos mejor que otro, porque eso habla de orgullo, habla ¿no es cierto?, de vanidad, habla de poderío, pero no en el Señor, sino en mí, en mi fortaleza, en mis creencias, en mis ideologías,
fortalecido a lo mejor en mis conocimientos, en lo que he adquirido en la vida, en mi poder económico, en muchas cosas, ¿ya? Y así se sintió el apóstol Pablo en su tiempo cuando estuvo en el judaísmo. De hecho, cuando él, ¿no es cierto?, se presenta ante las autoridades judías, cuando lo están acusando, él hace mención: yo fui criado en las mejores universidades, a los pies de Gamaliel, ¿ya? Y ahora no, pues ahora se siente pequeño, se siente poco y prefiere usar este nombre que lo representa lo que él está sintiendo dentro de su alma, de su corazón ahora, una persona pequeña ante la presencia del Eterno. Así que, amados hermanos, estos eran los dos de los misterios en realidad que rodea la vida del apóstol Pablo. Hay muchos más misterios que rodean la vida del apóstol Pablo, pero estos dos eran importantes tratarlos, mencionarlos, ¿no es cierto? Y que también nos ayuden a reflexionar a nosotros de que a veces no nos sintamos poderosos ante la presencia del Señor o no lo sintamos mejor que otras personas, sino que adoptemos esta actitud que adoptó Pablo de sentirse como el más pequeño también, incluso usándolo en su nombre, Pablo, que significa pequeño. Jehová, Shalom, que el Señor de paz los bendiga. Si el Eterno nos permite en su eterna voluntad, nos veremos la próxima semana descudriñando, investigando algún otro pasaje bíblico. Jehová, Shalom.